Acerque. Perdón. Acerque. Buenas noches. Me da gusto haber asistido a esta plática, conferencia, y sobre todo lo que se habló, y en concreto pues le quiero preguntar, porque yo siempre, esa no es una pregunta que la haya tomado en ningún libro, es mía. Si había 12 apóstoles, ¿por qué nada más 4 aparecen en los evangelios? Bueno, esa es una. Me queda la inquietud esa de que me faltaron 8 que no los tomaron ahí en cuenta, ¿no? Y la otra sería que concretamente Judas me lo exponen como una persona mala, cuando en realidad en mi pensamiento queda claro que él simplemente hizo el guión que le dieron para la novela a la que él venía, ¿no? Entre comillas novela, ¿no? Para la historia que él tenía que hacer que se realizara según el mandato de Dios o de las Escrituras. Y la otra es como una especie de reflexión, invitación. Este ejercicio que usted hizo hoy en relación a las armas que debería de tener o deberíamos de tener todos los católicos, de cómo nos mostró que lo que dicen los versículos y Lucas y Marcos y Juan en relación a la Santísima Virgen María, pues que de esa misma manera se hicieran alguna especie de ejercicios en la iglesia, de tal manera de educar y ayudar al mundanal de católicos que en un momento dado, como usted lo ejemplificó hace ratito, que no tenemos elementos ni armas para entrar en ese campo apologético o defensa de la religión, porque carecemos de esos conocimientos que usted los expresó de una manera muy técnico-pedagógica para que todos lo entendiéramos, ¿no? Y con pocos elementos, digamos. Bueno, los necesarios. La Biblia es uno de ellos, las 2 personas lectoras y usted el que lo conoce. Perfecto. Bien, no se me vaya para acordarme las preguntas. Voy a comenzar por la tercera. La tercera. Llevamos 500 años de la apostasía. Un pecado de la apostasía. Y resulta que cuando llegó la apostasía, la fe que abundaba y la religión que estaba, diríamos, con fuerza, era la católica. Y llegó la apostasía con Martín Lutero y nosotros nos creíamos muchos y muy seguros. ¿Y quién nos iba a conquistar? Nadie. Déjenlo. Fueron avanzando y ese déjelo se hizo una norma en la iglesia. Después de 500 años, todavía los católicos decimos, déjelo. Pero en aquel tiempo déjelo porque era 1, 2 que se metieron al evangélico, 3. Pero ahora son multitudes. Y como nunca despertamos en esos 500 años de apostasía, vinieron los protestantes a protestar contra la Sagrada Escritura, contra la doctrina, con doctrinas falsas. Los católicos no vimos necesidad de prepararnos para defender la fe. No. Resulta que ahora ya es un mal que está destruyendo la iglesia.
Y nos acostumbramos a no buscarle solución a ese mal. Y la respuesta es que a donde estamos todavía no se han tomado las medidas necesarias para atacar ese mal. Ni siquiera, hay católicos que ni siquiera se han dado cuenta que es un mal. Llevan 500 años y ni siquiera se han dado cuenta que es un mal. Hay católicos que dicen eso es lo mismo. A fin y al cabo eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. La ignorancia. Si fuera lo mismo, pues quédese en la Iglesia Católica. Porque es lo mismo. ¿Para qué se sale? Si fuera lo mismo, pues entonces ellos vendrían a la Iglesia Católica, a la misa. ¿Por qué no vienen? No es lo mismo. Solamente para engañar a los tontos. Pero ha sido que el católico todavía, ahí está el problema. El problema está en la raíz, la cabeza. La culebra se mata por la cabeza. Cuando el católico descubra que la apostasía es un pecado mortal, es un pecado mortal. Y cuando los católicos le enseñan a los niños de catequesis que la apostasía, que es renegar de las verdades de la fe, es un pecado mortal, los niños crecerán con la conciencia de que salirse de la iglesia de Jesucristo para meterse en una secta y renunciar y cambiar la doctrina y protestar contra la doctrina es un pecado, entonces podrán darse cuenta que hay personas que están en el pecado metidos y que hay que sacarlos y que ellos no deben irse para allá. Pero ¿cómo van a saber si es pecado si incluso nosotros los sacerdotes le decimos a los fieles, eso es lo mismo? Si los maestros estamos enseñando mal, ¿qué se espera de los discípulos? Sin 500 años de apostasía y todavía no le hemos dicho que eso es pecado. Y los católicos no lo saben. Eso es malo pelear con los evangélicos. Eso es malo pelear con la Biblia. Yo he hablado con muchos evangélicos, no he peleado con ninguno. Pero le he mostrado, muchos evangélicos han vuelto a la iglesia, muchos católicos se han fortalecido, porque estoy convencido que eso es un pecado y está en las Sagradas Escrituras. Si quieren, anoten la cita para que vean, Santiago 5:19, es pecado salirse de la verdad y hay que traerlos para acá. Es un pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 en adelante. Es un pecado donde el diablo los tiene atados. Es un pecado. De Timoteo 2:24. Es un pecado de apostasía. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Es un pecado. Es un pecado de apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 en adelante. Es un pecado mortal. Y es un pecado que lleva incluso a la condenación. Puede llevar al fuego eterno. Es un pecado. Pero que los católicos todavía no hemos tomado conciencia que eso es pecado. Ahora, ya algunos están despertando y saben que es pecado y tienen el interés de que la gente salga, en el caso suyo. Y cuando queremos decir, bueno, vamos a ayudar a aquellos, los familiares que se metieron a protestantes. Miren que en la comunidad se está metiendo protestantes mucha gente. Yo quiero ayudar, entonces no encontramos herramientas para ayudar. Entonces no encontramos libros donde nos den instrucciones. Entonces no encontramos
quien nos lo explique. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, está haciendo que brote dentro de la iglesia muchas personas que están interesadas en darle respuesta a las interrogantes para que los católicos tengan esa fe firme. Y déjeme decirle que yo me siento muy contento de que Dios haya querido elegirme por medio del Papa para mandarme como misionero de la misericordia y darme esa teología campesina, de que por medio de la teología campesina, de las palabras sencillas, de un campesino del campo, dijo uno por allá, la gente pueda entenderlo. Pero a pesar de eso, hay católicos que son tan perezosos que no son capaces de poner los videos para estudiarlos. Cuando si a mí me hubiesen puesto, yo hubiese encontrado un libro, hubiese encontrado un video, una enseñanza en el seminario de estas cosas, yo no estuviera aquí, estaría en la luna. Pero, y que lo digan los otros sacerdotes, en el seminario nosotros no lo encontramos. Y si en el seminario no lo encontramos, ¿cómo lo íbamos a estudiar? Porque la iglesia nunca se ha preocupado por eso. Pero ahora se ha dado cuenta que ya las bancas están quedando solas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Irnos también con los protestantes o prepararnos? Prepararnos. Pero entonces Dios da la oportunidad. Ya no tiene que ir a la universidad llegó a su casa. Basta con que usted prenda el televisor o el celular. Padre Luis Toro, usted busca allí y comienza a encontrar la información. Dale suscribirse, dale me gusta, compártalo con los demás, evangeliza de esa manera. Oye, ¿cuánto no se puede hacer? Agarra su video, póngalo en la comunidad, en su grupo, y dígale, vamos a ver un video, lo proyecta en la pared o en un televisor, vamos a estudiar la Biblia. Vamos. Ahora, ya no es porque no haya herramienta o no haya quien nos lo explique. Ahora es que el católico se ha vuelto parásito, perezoso, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Ustedes no, los que no estudian. Y entonces no quieren prepararse. Y viene ese problema, que ya es por pereza. Pero observen algo, que el católico que se lo ha tomado en serio, ya ha ido convirtiendo a muchos protestantes. Ahora los católicos que se lo han tomado en serio, ya están dando enseñanzas dentro de la iglesia. Ya están siendo luz en medio de su pueblo. Están haciendo algo. Y los que perezosos que no quieren estudiar, cierran las puertas de la iglesia, lo sacan corriendo, le impiden que le enseñen la Biblia, porque eso es para los evangélicos, no hay que pelear con los evangélicos, porque aquí en esta parroquia somos ecuménicos. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Porque si quieren hablar de ecumenismo, busquen lo que dice la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio, a partir del número del 1 al 12, y ahí está explicado con lujo de detalle qué es ecumenismo, para que no hablen tonterías. Entonces, dicen, escuchan cantar el gallo y no saben dónde, hay que ser ecuménico, pero ¿sabe qué dice la iglesia? Hay que ser ecuménico. Ecuménico, dice la iglesia, es donde los pastores de la iglesia se pongan junto con los pastores de los protestantes en un público con la Biblia a debatir
la doctrina de la iglesia hasta que la gente quede claro y vuelvan todos a celebrar la una y única Eucaristía que dejó Cristo en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Eso es ecumenismo. Y eso está escrito, Vaticano II, Unitatis Reintegratio. Y usted verá del 1 al 12. Y si lo quiere más explicado, busque Padre Luis Toro, busque ecumenismo, ahí está explicado. Pero hay un problema, la pereza nos mata. La pereza espiritual nos mata. Dijo el abuelo, Satanás el viejo, le dijo a los nietos, estoy preocupado, ya estoy viejito, venga que le voy a repartir mi herencia. Llegó los nietos y le dijo, todo esto son las máquinas que yo tengo para trabajar. Aquí tengo la máquina de la lujuria, ¿quién la quiere? Dijo uno, yo. Dijo, trabaje con ella. Aquí tengo la máquina de la soberbia, ¿quién la quiere? Yo. Trabaje. Aquí tengo la máquina del chisme, ¿quién la quiere? Yo, y así. Pero había una máquina que estaba bien tapada. Y le dijo un nieto, abuelito, ¿y qué tiene usted ahí? No, con esa máquina no se meta. Muéstrela, abuelito. No, ni la puedo mostrar. Con esa máquina yo hago lo que ustedes no pueden hacer con todas esas máquinas. Abuelo, al menos díganos, muéstrenle la máquina y díganos cómo se llama. Pero no se la voy a dar a nadie, con esa me quedo yo. Le quitó el trapo que le tenía por encima y decía, la pereza espiritual. Y dijo, con esta máquina yo destrozo a todos los cristianos, a todos los creyentes. Con la pereza espiritual los domino a todos. Y así tiene dominado a los católicos. Una pereza espiritual que no son capaces ni siquiera. Lo único que tienen que hacer es apretarle el botón. Padre Víctor, aprieta el botón. Apretar el botón, suscribirse. Apretar el botón, mandarlo a otra persona. No tiene que hacer nada extraordinario. Nada. Y escucharlo. Y estudiarlo. No hemos tomado conciencia primero de la gravedad del pecado, del mal, de la enfermedad. Segundo, no tenemos ningún propósito de prepararnos para curar ese mal. Y ahí es donde estamos fallando. Y la otra, ¿qué fue lo que me dijo? Que eran 12 y ¿por qué solamente 4? Porque es que resulta, en primer lugar, que no todos escribieron y no todos tomaron la molestia de que quedara por escrito, ¿no? Algunos predicaron, pero no se preocuparon por escribir. Fíjese usted, ¿cuántos sacerdotes, le pongo ejemplo, en el mundo hay que celebran las misas, que predican, pero que no salen por YouTube? Uno que otro sale por ahí por YouTube. Mañana, cuando ellos mueran, es que no predicaron, sí predicaron, pero no tuvieron la oportunidad, o no les interesó, o no pensaban que era necesario. A otros lo hicieron. Entonces, es un método que existía en aquel tiempo que ellos no lo usaron. Los que lo usaron fueron estos. O si lo hubiesen usado todo, bueno, magnífico. Pero no hay necesidad. Juan 21:25, Jesús dice que muchas cosas más se hubiesen escrito y muchas cosas se escribieron más. Si quieres, escúchelo, Juan 21:25, para que usted se dé cuenta que Jesucristo dice que sí se escribieron y muchas otras cosas se escribieron, pero que estas son las importantes, las que se escribieron. Jesús hizo también otras muchas cosas,
Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Siga. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Y pero para qué se escribieron estas? Juan 20:30. ¿Para qué se escribieron estas? Muchas más cosas hizo Jesús, pero ¿para qué se escribieron estas? Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. No hace falta más. Con esa basta. Si no leemos esta, ahora que está aquí hubiesen escrito lo demás. Y la última que era Lo de Judas. lo de Judas. Ciertamente debe saber algo. Ciertamente que estaba escrito y tenía que cumplirse la escritura. Estaba escrito y tenía que cumplirse las escrituras que uno iba a traicionar al Señor. Sí. Pero deben saber que no estaba escrito que Judas no se iba a arrepentir. El problema no es que él haya traicionado al Señor. ¿Quién de ustedes no ha traicionado al Señor? Todos. El problema es que él no se quiso arrepentir, se desesperó y desconfió de la misericordia de Dios. Ciertamente que alguien lo iba a traicionar y él tenía que hacer el papel de ese guión. Pero si él hubiese hecho lo que Dios quería, que era que acudamos a su misericordia para él salvarnos, Judas se hubiese salvado. Porque Dios nos predestinó para una sola cosa. Dios nos predestinó para una sola cosa, por tercera vez. Dios nos predestinó para una sola cosa, para ser santos. Y está escrito en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Para que ustedes vean que Dios nos predestinó para una sola cosa. No nos predestinó para más. Primera de Pedro 1, 15 en adelante. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos, porque yo soy santo. Ese es el único fin de Dios. Estamos predestinados a ser santos como Dios es santo. ¿Cuál es el problema entre Pedro y Judas? Los dos lo traicionaron, pero Pedro se arrepintió. Todos estamos predestinados a ser santos. A ver, pregunto. ¿Ustedes han visto esos aparaticos que utilizan para destornilladores? Se llaman allá en Venezuela, no sé qué, ¿cómo? Desarmadores, que agarran un tornillo y le da vuelta y lo... ¿Sí? Ese destornillador fue creado, predestinado para sacar tornillos, para meter tornillos. Fue hecho para eso, predestinado para eso. Pero un día yo me pongo bravo con este señor y agarro un destornillador y le digo, guárdemelo ahí. Dese en cuenta algo. No estaba predestinado ese destornillador para eso. El que lo hizo jamás lo hizo para que yo lo matara a él. Pero yo lo puedo usar para eso, sin que esté predestinado. Estamos predestinados a ser santos, pero Judas se quiso condenar. Por eso decía un santo, ¿quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera. Bien, gracias. Muchas gracias.